Muy bien, entonces vamos a iniciar con el tema de rabia humana, ¿correcto? Entonces, esta es considerada una zoonosis producida por el virus de la rabia, ¿no? Es un virus neurotropo, es decir, tiene un tropismo, una afinidad por el sistema nervioso central y que en general causa una encefalomielitis aguda, ¿no? En todos los animales de sangre caliente, incluyendo el hombre, ¿no? Es transmitida fundamentalmente por la mordedura de un animal infectado, que puede portar el virus y que puede, digamos, desarrollar la enfermedad como para poder transmitirla, ¿no? Y es mortal sin tratamiento. Este virus pertenece a la familia Rhabdoviridae, el género Lyssavirus, y el único especie, la rabia, ¿no? Tiene dos cepas, el virus Calli, el virus fijo. Tiene algunas características diferenciales, pero digamos que normalmente no son muy, digamos, clínicamente no son diferenciables, ¿no? El primero nos dice que es un virus o un periodo de incubación prolongado y variable, ¿no? Que llega a invadir glándulas salivales y la formación de los cuerpos de Negri, ¿no? Mientras que el fijo tiene un periodo de incubación más corto, no invade glándulas salivales, no produce cuerpos de Negri, ¿no? Es un virus RNA monocatenario que tiene una forma como de bala, ¿no? Una parte, digamos, casi digamos, cuadrada o rectangular y otra que es más ovalada, ¿no? Es sensible al agua jabonosa, por eso la importancia de lavar adecuadamente con agua y jabón las heridas por mordedura, ¿no? La luz ultravioleta también los desnaturaliza, el alcohol etílico y el amonio cuaternario. Aunque todas las especies de mamíferos son susceptibles de la infección de este virus, pocas especies son reservorios importantes y por lo tanto se convierten, digamos, en entes que pueden diseminar esta infección, ¿no? Por lo tanto, podemos distinguir dos ciclos desde el punto de vista epidemiológico, digamos, ¿no? El de la rabia urbana, que estaría el principal representante o el que va, digamos, transmitir o convertirse en el portador es el perro, mientras que en la rabia silvestre es el murciélago, ¿no? Este murciélago hematófago, porque recuerda que la mayoría son herbívoros, comen frutos normalmente, pero hay algunos que tienen esa afinidad por ser hematófagos y esos son los que pueden transmitir la rabia. Sin embargo, pueden estar también el gato como animal doméstico o algunos simios como parte de la rabia silvestre, ¿no? Entonces, en la rabia urbana ya dijimos el perro es el principal, pero no hay que olvidar otros, ¿no? El gato lo puede portar, el vacuno, el caballo, carneros, cerdos, eventualmente también lo pueden hacer. Eh, pero hay otras animales que normalmente no lo transmiten, ¿no? Por ejemplo, los pequeños roedores, las ratas, los ratones no pueden transmitir la rabia. Es decir, lo que pasa es que estos animales pueden infectarse por el virus, pero los va a matar tan rápido que, digamos, no les da tiempo para que el virus llegue a sus glándulas salivales y estos desarrollen la fase de agitación psicomotriz y que los lleve a atacar y morder, ¿no? Entonces estos mueren muy rápido. Lo mismo con las aves, marsupiales, anfibios, reptiles, ¿no? Perdón, que no van a, digamos, transmitir la rabia, ¿no? En el caso de la rabia silvestre es básicamente este murciélago vampiro, cuyo nombre científico es el Desmodus rotundus, ¿no? Pero los otros que pueden transmitir, ya dijimos, el zorrillo, el tejón, el mono, el zorro, mapache, también lo pueden hacer, ¿no? La mordedura por estos vampiros, estos murciélagos son, digamos, los que proveen la mayoría de casos normalmente que vemos esporádicamente, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, tenemos algunas zonas donde existen este tipo de murciélagos y normalmente van a dejar esos pequeños puntos sangrantes y muchas veces la persona no recuerda haber sentido, digamos, la mordedura, ¿no? Porque suele ser muy sutil y la característica importante es que normalmente es una herida pequeña, no dolorosa eh, y que sangra, ¿no? Sangra de poquitos, pero sigue sangrando. Normalmente no suele coagular rápidamente, ¿no? Es una característica importante. Vean ahí algunos
algunas fotografías de algunas zonas donde se han podido documentar estas mordeduras, ¿no? El ciclo de transmisión de la rabia va a interactuar, digamos, entre este ciclo de transmisión silvestre y el de la forma urbana, digamos, ¿no? Para que pueda llegar al humano, ¿no? Aunque eventualmente el hombre también puede ir al reservorio silvestre digamos, de frente a adquirir la forma de estos animales, ¿no? Que usualmente lo hace a través del perro. Entonces, normalmente estos mamíferos como los zorros, lobos, pueden portar el virus, pelean a veces con estos perros, eventualmente les transmiten el virus de la rabia y esto es finalmente al hombre, ¿no? O el hombre usualmente cuando va a estas zonas, digamos, de la selva puede ser mordido por este murciélago hematófago y de esa manera adquiere también la rabia urbana, ¿no? O perdón, la rabia, pero en ese caso en el contexto silvestre. Eh, Vean que hay una gran cantidad de casos que se reportan al año y que y las muertes incluso provocadas son importantes, ¿no? Según la OMS, hay hasta 55.000 muertes, ¿no? Asia y África son los continentes con más casos de rabia humana. De hecho, es el 95% del total. Básicamente son silvestres, usualmente en este contexto. India y China son los que cuentan más, con más de 30.000 muertes, ¿no? La densidad de su población, el hecho de que tengan muchos de estos animalitos. Básicamente aquí es la costumbre, ¿no? Los chinos tienen la costumbre, lamentablemente, de eh, comerse casi todo lo que se mueve, cazan estos animales y los venden en estos mercados digamos, como alimentos, ¿no? O sea, los venden como potajes exóticos y en ese interín suelen ocurrir estos accidentes, ¿no? Como son estos mercados usualmente ilegales, de esa forma, digamos, se perenniza este problema, ¿no? Y claro, se dan en áreas rurales fundamentalmente, ¿no? En el Perú, básicamente, los últimos casos importantes reportados en el 2000, entre el 2015 y el 2017 se dieron en Puno, básicamente por la cercanía con Bolivia, ¿no? En este caso fueron por perros que habían pasado de la zona de Bolivia que no habían sido vacunados y se dieron algunos casos en ese tiempo, ¿no? Mientras que la rabia silvestre se reporta en casi todas las zonas donde tenemos ese tipo de murciélagos, ¿no? San Martín, algunas zonas de Pucallpa, Loreto, zonas altas de Cusco, Junín, se reportan ese tipo de casos, ¿no? Eh, Vea más o menos la tendencia en esta gráfica, ¿no? Desde el 90 al 2018, en los cuales los casos de rabia urbana bajaron, digamos, de manera importante, ¿no? Mientras que la rabia silvestre, digamos, se presenta esporádicamente, como en picos, ¿no? Y esta caída de la rabia urbana básicamente es por las medidas de saneamiento que se pueden aplicar eh, a los animalitos, ¿no? De vacunarlos, digamos, a los perros y evitar que esto pueda seguir transmitiéndose, ¿no? Entonces, debido a esas campañas de vacunación, digamos, ha disminuido de manera importante la rabia urbana, ¿no? Entonces, normalmente cuando un perro es mordido por un animal rabioso, ¿no? En el contexto de repente de peleas con otro perro u otro cánido, ¿no? Que podría ser un zorro, un lobo. Entonces, este le inocula en la saliva el virus rábico que ingresa, ¿no? A través de la herida, ¿no? Y se va a propagar a través de los nervios, ¿no? A través de los nervios va a ir discurriendo el virus y va a tomar un camino, digamos, ascendente hasta el sistema nervioso central a través de la médula, obviamente, y este virus va a incubar en el cuerpo durante alrededor de 3 a 12 semanas. Eso va a depender de factores básicamente relacionados con la distancia de la herida al encéfalo, ¿no? Es diferente que le pueda morder en la extremidad inferior, donde el trayecto que debe hacer el virus es mucho mayor a que el accidente
o la mordedura sea, por ejemplo, en cuello, ¿no? O en hombro, donde el trayecto nervioso es mucho menor. Y cuando alcanza el cerebro, el virus rápidamente se replica y luego de una replicación a este nivel, que es el que va a coincidir o con el periodo de excitabilidad o el periodo de catatonismo, luego pasa hacia las glándulas salivales, ¿no? Y en ese contexto ya el paciente, o en este caso el animal, empieza a presentar los signos de la enfermedad, con una salivación excesiva, etcétera, que lo va a llevar a tornarse, digamos, agresivo, pero es básicamente porque se siente amenazado, porque tiene ese espasmo o siente ese espasmo laríngeo, ¿no? Lo cual lo lleva a comportarse de esa forma, ¿no? Y es mortal, lamentablemente, el animal suele morir entre eh, normalmente a la semana de iniciada la enfermedad. Digamos, ese es el ciclo natural de, del animalito, ¿no? Entonces, como ya dijimos, el periodo de incubación es variable, las estimaciones dicen 30 a 90 días, pero eso dependerá mucho, como les decía, la distancia desde la herida hasta el encéfalo, ¿no? Se ha calculado que avanza a una velocidad de 3 milímetros por hora, ¿no? Pero eso también va a depender mucho de la cepa, ¿no? Dijimos que el virus calle, la cepa calle la rabia es mucho más prolongada, ¿no? Y que es la usual, ¿no? Eh, ah, entonces, en su trayecto a nivel nervioso, eh, va a ir por receptores nicotínicos, ¿no? Hasta llegar normalmente al encéfalo, donde va a generar estos cuerpos de Negri, ¿no? Estos cuerpos de Negri normalmente es en la zona del hipocampo y es una lesión muy característica, ¿no? Es una lesión patognomónica de la rabia. De hecho, en los animales sacrificados se busca ese tipo de lesiones para poder dar el diagnóstico normalmente, ¿no? Y luego de ese trayecto de llegar al encéfalo normalmente, ¿no? Hacia el tronco cefálico a nivel del hipotálamo, luego van a migrar hacia los ganglios o, digamos, en un trayecto descendente a través de los nervios hacia los órganos eferentes normalmente del sistema nervioso, ¿no? En este caso van a bajar hacia las glándulas salivales, pueden bajar también hacia las glándulas lagrimales o a la piel, ¿no? Pero obviamente aquí la connotación más importante es la migración hacia glándulas salivales, donde podría transmitir, ¿no? Aunque normalmente no se han reportado esos casos de rabia humana transmitida de humano a humano, debido a que normalmente cuando ya está con la encefalitis el paciente ya está grave usualmente, ¿no? Entonces, luego de la mordedura, la inoculación del virus, este se multiplica nuevamente inicialmente en el tejido celular subcutáneo, ¿no? Y luego ya pasa al sistema nervioso periférico. La fase de prodromos hasta que llega a desarrollar la fase clínica en el sistema nervioso central es bastante inespecífica. Algunos han descrito alteraciones sensoriales, ¿no? En el sitio de mordedura, pero nada característico lamentablemente, ¿no? Cuando ya llega al sistema nervioso central, va a dar la clínica clásica de excitación, ¿no? Digamos, lo más característico. Puede dar también una etapa paralítica, donde el cuadro o el desenlace suele ser rápidamente fatal. Y si pasara esa etapa, ya iría la diseminación centrífuga hacia glándulas salivales, sebáceas o suprarrenales, ¿no? Aunque normalmente esa fase no se da porque normalmente suele ser fatal el compromiso encefálico, ¿no? Entonces, en el cuadro clínico característico, cuando ya está en el sistema nervioso central, normalmente podemos distinguir una fase de excitación, una fase paralítica, que a veces van, digamos, en tándem, primero excitación, luego paralítica, en otros casos puede haber solo paralítica, en otros solo excitación. Digamos, no es todo blanco y negro, pero se pueden dar, digamos, combinaciones de ambos casos, pero esquemáticamente podremos dividirlos en estas dos formas de presentación, ¿no? La fase de excitación, que es la más característica, se da normalmente con
desorientación, alucinaciones. Perdón, es un ratito. Eh, ah, disculpen. Lo que pasa es que cuando se está compartiendo la pantalla completa no puedo saber si es que se va el internet, porque a veces lamentablemente se va. Por favor, si es que ocurriera eso, me lo hacen saber, por favor. Muy bien, entonces les decía que en la fase de excitación se da normalmente un compromiso de desorientación, alucinaciones, a, agresividad, ¿no? Hiperreflexia, este, rigidez de nuca, ¿no? Fasciculaciones, convulsiones, ¿no? Y los característicos espasmos laringios que generan, digamos, esa salivación excesiva y que pueden ser desencadenados por estímulos como el ruido, la luz, ¿no? El aire, agua, ¿no? Esos cambios bruscos, digamos, de ambiente suelen darse en este contexto, ¿no? Y también suele darse una hiperactividad del sistema autónomo simpático, ¿no? Con taquicardia, midrasis, cialorrea, sudoración profusa. La fase paralítica, la cual suele presentarse en alrededor del 20% de los casos, va a darse con alteraciones motoras, sensitivas, que se instalan en regiones cercanas a la mordedura, esas parestesias que suelen aparecer, y luego aparece una parálisis flácida ascendente, similar a un Guillain-Barré, va a generar disturbios respiratorios, compromiso esfinteriano, finalmente parálisis vulvar, con lo cual el paciente suele morir rápidamente, ¿no? En otros casos puede llegar a estupor y coma, pero siempre asociado a compromiso, eh, digamos, del sistema autonómico que lo lleva finalmente a la muerte, ¿no? Para el diagnóstico normalmente es Premortem tendríamos que tener el contexto clínico, la exposición a un animal rabioso, la inmunofluorescencia directa nos puede ayudar. Normalmente no se hace biopsia de córnea, pero podría encontrarse, aunque eso no, normalmente no se hace en los animales de experimentación, ¿no? Eh, o se podría hacer cultivos del virus o PCR la saliva de estos animales, pero no se hace normalmente de rutina, o la inoculación de ratones, que tampoco se hace en el contexto clínico habitual. Lamentablemente muchos casos son post-mortem, y en este caso hay que buscar estos cuerpos de inclusión citoplasmática o cuerpos de Negri en el animal sacrificado, ¿no? Y que pueden ser teñidos también con estos anticuerpos fluorescentes, ¿no? Eh, Les voy a pedir disculpen unos minutitos, eh, y, y